Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Segunda carta de San Pedro. Yo, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tiene de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse de añadir a su fe la buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen esas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no la posee es como un ciego corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados con maña, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado a quien me he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar muy oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Capítulo 2 de la segunda carta de San Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los salvó. Esto les traerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenándolos y guardados para el juicio. Y tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de advertencia a la gente mala que habría de vivir después. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Dios castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza
y voluntad no se atreven a condenar con insultos a esos poderes de parte del Señor. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto, nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de las cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales. Sufriendo por lo que han hecho, sufrir a otros. Se creen felices, divirtiéndose con los placeres del momento. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en las más negras oscuridad. Dicen cosas antisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues los que han conocido al Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas de este mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Capítulo número 3 de la segunda carta de San Pedro. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. Las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de Cristo que iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua y por medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tienen paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos en el cielo un nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre, así sea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En esta segunda carta de San Pedro, que pues ya menciona la actividad pastoral también de Pablo, y que nos inicia con un saludo y las cualidades de los cristianos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y que tengamos cuidado con aquellas personas, los falsos profetas, porque nos van a estar diciendo mentiras, ¿sí? Y que pues el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios es para nosotros una bendición. Y también nos menciona, pues nos hace referencia de la parucía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, con Cristo tenemos el camino de conocer, amar y servir a Dios. Esta carta pues ya está escrita cuando ya Pablo había escrito varias cartas también, ya las había conocido Pedro y de alguna manera pues él lo confirma, reafirma y lo comunica en esta segunda carta de Pedro. Vamos a tomar también una confrontación, una continuación de algo importante de la primera carta de Pedro, en donde en la parte final, la primera carta de Pedro, saludos finales, habla de Marcos, y quiero retomarlo para que lo tengan ustedes también preciso. En el versículo número 10 hablaba de que pues hay que hacer oración. Dice en el capítulo 5, versículo 10 de la primera carta de San Pedro, nos dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre, así sea. Nuestro Señor Jesucristo se le da todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y dice aquí Pedro, al final, unos saludos finales que da en el versículo 12, dice: por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, es uno de los convertidos, les he escrito esta breve carta para aconsejarles y asegurarles que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Pedro nos transmite su bendición, nos da su bendición, una bendición que recibió de nuestro Señor Jesucristo, y nos la transmite. Permanezcan fieles en ese amor, en el amor a Cristo Jesús. En el número 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos. Hay que vivir en una comunidad, en una común unión, en toda la iglesia, en todas las comunidades. Y también mi hijo Marcos, no es que sea su hijo de sangre, sino Marcos, que es el discípulo, que es sobrino de Bernabé, que se regresó del primer viaje que tomó con Pablo, y que ya después Pablo no quería que volviera a embarcarse con él, porque decía: este se va a regresar, no aguanta, no soporta este muchacho. Y pues Bernabé pues le decía: oye Pablo, pero pues no importa. Y no quiso Pablo, ¿eh? Entonces Bernabé pues se queda con Pedro, Marcos se queda con Pedro, y Marcos en el primer viaje se regresa a Jerusalén, en donde estaba Pedro. Le gustaba más a Marcos estar cerca de Pedro, porque pues sabía que Pedro había vivido con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. No le gustaba mucho la forma de predicar de Pablo. Sentía que la necesidad era de estar más cerca de Pedro, y esto era muy importante. Parece que ya Dios le había dicho que permaneciera más con Pedro que con Pablo, aunque vemos que después, en sus horas finales de Pablo, en sus últimas cartas que le escribe a las iglesias, menciona saludos a otras iglesias, a otras comunidades, en diferentes puntos, como Tesalónica, como Éfeso, como Colosas, y les menciona que Marcos está acompañándole ahí, y que Lucas, sí, sus inseparables amigos. Entonces vemos que Marcos está ahí cuando Pablo está encarcelado. Entonces vemos cuando ya Marcos vio que habían matado a Pedro, pues se acerca a Pablo, pero tuvo que estar Marcos viviendo y escuchando a Pedro, porque tenía una gran razón. Recuerden que Marcos es su apodo, sí, su verdadero nombre es Juan Marcos, ¿no?
¿Cuál era la razón por la cual Marcos tenía que estar viviendo con Pedro durante un buen tiempo? Pues era porque tenía que escuchar de él, de Pedro, la historia de la doctrina, ya que es el primer evangelio que tenemos escrito en las Sagradas Escrituras, el de Juan Marcos, que fue escrito en los años 70. ¿No? Entonces ya había pasado pues como 40 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando fue escrito el evangelio. Y pues nos damos cuenta entonces que Marcos debía y tenía que estar cerca de Pedro para poder tener conocimiento veraz de la doctrina de Cristo. Y ya después pues siguió con Pablo, ¿no? Entonces Marcos aprende, conoce la vida de nuestro Señor Jesucristo por boca de Pedro y de Bernabé. Y ya después aprende la metodología, la pedagogía, la forma en cómo Pablo lleva a cabo la predicación a diferentes lugares, en diferentes sitios en donde Pablo había pues llevado la palabra del Señor. Y termina diciendo: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz con ustedes los que pertenecen a Cristo. Así termina la primera carta de Pedro. Y vemos cómo entonces, dando bendiciones y saludos, y damos cuenta entonces cómo la segunda parte empieza con ese saludo. Y ya dice: yo, Simón Pedro. No lo dijo así en la primera carta. En la primera carta dice apóstol de Cristo. En la primera carta de Pedro, él nada más dice que es Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí sí se da, ya menciona su nombre, su nombre verdadero, Simón. Dice: yo, Simón Pedro, y siervo del apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que ha llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Esta carta de Pedro pues ya había sido escrita en un tiempo en el que Pablo ya había escrito también. Yo me imagino que le han de haber hecho una apreciación a Pedro de que escribiera igual que Pablo, porque sus escritos eran muy valiosos ante la iglesia primitiva, ante las iglesias de todo el mundo, de todos los lugares, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una carta de saludos y de consejos y de conductas de parte de Pablo, que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, que directamente de uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que en este caso Simón Pedro. Y por eso manda él esta carta mencionando su nombre, ¿no? Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo. Les escribo esta carta a ustedes, que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia, es lo que desea Pedro, les desea abundancia de gracia, o sea, llenos del Espíritu Santo y de paz, mediante el conocimiento que tienen de Dios y Jesús nuestro Señor. En el versículo 10 dice: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Es que Dios nos da todo. Mientras tú estés cerca de Dios, Él te va a dar casa, vestido y sustento, te va a dar paz, tranquilidad, te va a dar felicidad. Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Después de ver todo lo que ha hecho en la creación nuestro Padre Dios, todo el desarrollo que ha tenido sobre la humanidad, y el tenernos después de, en este año estamos en el 2018, año 5779, año judío, y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, y le damos gracias al Señor. Por medio de estas cosas, nos ha dado su promesa, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Lo que quiere Dios es que nos libremos de esas situaciones tan críticas y tan difíciles. Y aquí adelante lo menciona, ¿no? Hay gente que se comporta como animales, secuestran, matan, violan, descuartizan a la gente, queman a la gente, y sin ningún sentimiento de dolor. Muchos dicen: es que están desquiciados, son psicópatas o sociópatas, ¿no? Porque son cosas diferentes. Psicópata ya nace así y sociópata se hace, ¿verdad?, en el tiempo que vive aquí, según las circunstancias, ¿verdad? Y hay otra gente que dice: pues están enfermos mentales, y ya no, son seres humanos que les gusta la maldad, adoran la maldad,
están enamorados del maligno. Son seres humanos, también son hijos de Dios, pero han caído en la perversión. Y por eso nos dice aquí Pedro que nosotros tengamos esas bendiciones de nuestro Padre Dios para que no lleguemos a caer en esa perversión y que nos lleve esa bendición a esa grandeza. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Acuérdense que la fe va acompañada de obras. Lo vimos ya en Santiago 2, capítulo 2, versículo 17. Y por eso deben de ustedes esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Si tenemos una buena conducta es que estamos entendiendo bien, y si entendemos bien tenemos un dominio propio. Y si tenemos un dominio propio, pues hay paciencia, ¿sí? Y entonces tenemos una devoción a nuestro Padre Dios, que es un efecto fraternal. Y si tenemos ese efecto fraternal, pues es que hay amor. Entonces tenemos que conocer, amar y servir a Dios. No podemos servir a Dios si no lo conocemos. Entonces tenemos que conocer a Dios para poderlo verdaderamente amar y servir. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues nos hace hincapié Pedro de que la situación es conocer, amar y servir a Dios, y que nos llenemos de las bendiciones y de los dones del Espíritu Santo. Pero el que no las posee es como un ciego corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. ¿Sí? Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Muy claramente nos dice, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado, Dios nos ha llamado, por eso estamos ya llenos del Espíritu Santo, estamos bautizados, dice, y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Que estemos llenos del Espíritu Santo, que llenos de la fe, llenos de oración, llenos del conocimiento, llenos de todos los dones, y así pues todo lo demás, pues sí, vamos a tener tentaciones, vamos a caer en pecado, en errores, pero no nos va a desequilibrar. Sí, es como si se te fuera cayendo un poco de cabello, pero tú sigues firme. Eso es lo importante. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la forma de poder. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Cristo. Por esto les seguiré recordando siempre todo esto, dice Pedro, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les he enseñado. Dice, pero yo se los voy a seguir diciendo, se los voy a estar repitiendo. Y es muy importante, hay que estar repitiendo, porque si no, como que se nos olvida, si nos envuelve lo mundano, lo terrenal, lo corporal, y las satisfacciones de nuestros 5 sentidos y de nuestra sexualidad, y se nos empieza a olvidar que lo importante, lo número 1, es Dios. Por eso dice Pedro, se los tengo que estar repitiendo. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamar la atención con estos consejos. ¿Sí? Llamar la atención es no que lo está regañando, llamar la atención es de que tu atención debe de estar siempre en esos consejos, de estar siempre comunicados con Dios permanentemente. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Él sentía que pues ya lo iban a matar, ya lo iban a crucificar, quizá él sentía que así iba a morir, por eso les dice esto a la gente que les escribe esta carta, a todo mundo, ¿no? Pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas, pues, dejando pues estas, y yo creo que no solo esto, sino también su evangelio. Desafortunadamente pues dicen que el evangelio de Pedro no existe, que el evangelio de Pedro no es escrito por él, o que el evangelio de Pedro no es inspirado. Pero bueno, dice aquí que él lucha para que después de su muerte también estas cosas se sigan acordando, ellos sigan acordándose de estos consejos. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, aquí empieza a hablar de la parucía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no consistía en cuentos inventados con maña, pues nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Pues lo está diciendo, no crean que les estoy diciendo que nuestro Señor va a regresar nada más para espantarles, ¿no? Pues para que se porten bien. No, pues es que nosotros lo vimos, yo lo vi, yo estaba ahí. Sí, cuando fue elevado al cielo en la ascensión, yo vi ahí cuando fue bautizado, ¿verdad? O sea, acuérdense que pues cuando fue bautizado había discípulos,
mínimo estaba Andrés, porque Andrés era discípulo de Juan, y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado, el que tengo todas mis complacencias. Y aquí pues Pedro también está mencionando que él era testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de que se estuvo apareciendo 40 días y 40 noches. Por eso dice: lo vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló en aquella gloriosa manera: este es mi hijo amado, a quien he elegido. Lo menciona Pedro. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, que estábamos con el Señor en el monte sagrado. Lo está explicando Pedro. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón, ¿no? O sea que esa luz es Cristo, y le hace la referencia en que cuando nosotros resucitemos, ya la luz mayor, que aquí diríamos es el sol de día, pues es Dios, ¿no? La luz total. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie. Pues no, la profecía es una profecía y es como tiene que ser. Porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, muy claramente lo dice. Pues sí, lo sabemos, porque los profetas, sí, solamente fueron un instrumento de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habló por medio de boca de los profetas. Los profetas no decían algo que ellos quisieran inventar, pues no, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Muy claramente lo dice Pedro aquí. Y nos menciona en el capítulo número 2 que tengamos cuidado, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes, fíjense. O sea, nos dicen lo mismo. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los salvó. Esto les traerá una rápida condenación a ellos, ¿verdad? Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por causa de ellos. Oigan, está hablando casi de la Iglesia Católica. No voy a hablar de las otras iglesias, pero de la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque por causa de ellos muchos hablan mal de la Iglesia Católica, hablan mal de la palabra de Dios, hablan mal de Dios. ¿Por qué? Porque esos pastores viciosos, pederastas, han atacado a los niños y las niñas, han violado. Y no solo eso, sino se han enriquecido de cosas mundanas y materiales y manipulan a la gente. Muy claramente les dice aquí: ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Inventan el purgatorio, inventan el limbo, inventan las indulgencias, inventan, y te explican malas cosas para manipularte, negando de ese modo al propio Señor que los salvó, porque al estar hablando así están negando a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. Esto les traerá una rápida condenación a ellos, ¿verdad? Muchos lo seguirán en su vida viciosa, mucha gente lo siguió y lo sigue en su vida, inventan apariciones, ¿no? Muchos seguirán con su vida viciosa y por causa de ellos hablarán mal del camino de la verdad. En su ambición, esos presbíteros, sacerdotes, guías espirituales o pastores, en su ambición de dinero, siempre se ponen a vender nichos. Usted cree que, ay no, es que vendí nichos para recuperar dinero para poderle dar un mantenimiento a la parroquia, a la iglesia. Sí. Busquen el por qué Lutero se separó de la iglesia siendo un sacerdote. Se separó de la iglesia católica al ver que estaban vendiendo las indulgencias. Y la iglesia decía que estaban recuperando dinero dándole indulgencias a la gente de dinero para poder construir la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro. Eso dice la historia. Nosotros nos estuvimos ahí, pero eso así se dice y así lo cuentan. Pues algo de verdad debe de tener todo eso, ¿eh? Porque pues muchos sacerdotes viven mejor que cualquiera de los seres humanos y deberían de ser los más humildes y pobres. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre vivió en la pobreza, nunca tuvo riqueza. Y así deberían de vivir ellos, ¿no? Pues el maestro es el maestro, ¿no? Y hay que seguir el ejemplo del maestro, y ellos no lo siguen.
viven en la opulencia. Repito en el versículo 3 del capítulo 2 de esta segunda carta de San Pedro. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Bueno, pues es cuestión de ellos. Después, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. ¿Sí? Desde que entran a querer ser pastores, guías espirituales, sacerdotes, presbíteros, pero su idea es tener dinero, tener lujos, vivir bien. ¿Cuál sería su objetivo primordial? Conocer, amar y servir a Dios y servir a los demás. ¿Y cuándo han visto un sacerdote en la calle predicando, en la calle confesando, en la calle dando la comunión? Pues sí, hubo un tiempo en que había por ahí algunos sacerdotes en la guerra cristera que lo hacían escondidas, pero los sacerdotes no hacen eso, están dentro de en sus capillas, en sus templos, no te visitan, no van a tus casas para ayudarte, para hacer oración. No, pues tú lo llamas para que bendiga tu casa y le das dinero. Tú lo llamas para que bendiga tu coche y le das dinero. Tú lo llamas para que vaya a confesar a tu familiar. Y si eres gente de dinero y le vas a dar dinero y él lo sabe, pues te va y confiesa a tu familia por el dinero. Pero no lo hace porque él esté convencido de que ese es su trabajo y su labor. Y así hay miles, miles. No son todos, pero hay miles de gente que así se comportan. Vas y los buscas para que hagan oración por tu difunto, para que hagan oración para una bendición, una acción de gracias, y te cobran. Quieren que celebres, que quieres que te celebren una misa. Te cobran. Te bautizan, te cobran. Te confirman, te cobran. Haces la primera comunión, te cobran. Te casan, te cobran. La unción de los enfermos son enfermos, te cobran. Y alguien se quiere dedicar al sacerdocio, te cobran. Todo. Es un negociazo. Y muy clara, en su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Qué terrible situación. Horrible y terrible situación. Dios no perdonó a los ángeles, fíjese, dice Pedro, Dios no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno. Y a nosotros sí nos perdona. Y los dejó en tinieblas encadenados y guardados para el juicio. Están guardados y encadenados. ¿Se dan cuenta? Si andan por ahí vagando algunos demonios, es porque Dios ha permitido. Sí, por alguna razón. Ahorita no nos vamos a meter en esos puntos porque vamos a perder mucho tiempo en explicar el por qué Dios permite. Porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, ni los demonios. Ellos no tienen fuerza propia, así que digan, ay, ahorita voy a hacer lo que se me hincha la gana. No. Eso lo podemos decir nosotros porque tenemos una libertad, nosotros los hijos de Dios, y aún así Dios nos perdona. Nada más dense cuenta de la grandeza del amor que tiene Dios con nosotros, más que a de los ángeles. Por eso dice Pedro aquí, ni a los ángeles los perdonó, ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio. No perdonó a toda la gente, nada más perdonó a Noé y a su esposa, a sus 3 hijos, con sus esposas. Y les dio la oportunidad de seguir vivos. Y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, las 2 ciudades que se habían super pervertido. Y ahí estaba Lot viviendo, el sobrino de Abraham. ¿Sí? Quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas para que sirvieran de advertencia a la gente mala que habría de vivir después. Y la ciencia dice, no, pues es que cayeron ahí como meteoritos, ¿no? En esa ciudad. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que cayeron esos meteoritos exactamente cuando Dios dijo, voy a destruir esas ciudades, cuando mandó a los ángeles con Abraham, y dijo, voy a destruir esas. ¿Y cómo las iba a destruir? Pues ni modo que, pues de alguna manera física. Hizo Dios caer, pues sí, como dicen los científicos, meteoritos, y cayeron y destruyeron, ¿no? Unas explosiones cósmicas, atómicas, ¿no? Cayeron en esas ciudades, que no se ha vuelto a ver eso, como no se ha vuelto a inundar el planeta Tierra como en la época de Noé. ¿Sí? Y los científicos pues, le quieren dar una
una explicación. Bueno, pues está bien que la expliquen, pero al final de cuentas quien dio ese fenómeno y quien hizo que esas cosas se suscitaran en ese tiempo y forma fue Dios. Sí, tienen una explicación física astronómica, pero el tiempo y la forma la eligió Dios. Y a ellos no los perdonó. Y a nosotros sí nos da la oportunidad de perdonarnos. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Oigan, Lot, pues cómo se fue a vivir ahí, ¿verdad? Algo cuando llegó a vivir ahí no estaba tan pésimo el lugar, ¿verdad? Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Oigan, pues yo me cambio de casa, ¿verdad? Pues no hubo necesidad, pues Dios le dijo, allá, salte, ¿sí? Con tu esposo y tus 2 hijas, ¿sí? Y a lo mejor los novios de las hijas pues dijeron, nosotros no, ya parece, no creyeron, no entendieron, no conocieron, no amaron y no sirvieron a Dios y también le dieron crédito. Y nos cuenta la historia que la esposa de Lot volteó a ver la destrucción, porque Dios dijo, no volteen a ver la destrucción, y que supuestamente se convirtió, y digo supuestamente porque pues, así lo dice, se convirtió en una estatua de sal. Y también los científicos quieren decir el por qué se murió la esposa de Lot, porque esas destrucciones es con mucho azufre y queman. El azufre es como un tipo de sal. Los científicos te dan tu explicación, pero para que eso se suscitara es porque Dios lo permitió. Y hay una explicación física y astronómica. Dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. Dios nos ayuda. Las tentaciones las vamos a tener. Acuérdense que decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Estamos con Dios, sigamos con Dios, estemos unidos con Cristo. El Señor nos va a ir librando. Somos pecadores, todos somos pecadores, todos. Cometemos errores, todos. Pero Dios nos libra, Dios nos ayuda, Dios nos perdona. Sigamos pidiéndole a Dios que nos dé oportunidad de seguir vivos para estar a su servicio, hasta que Él quiera. Pero estar a su servicio. Ya no, y le decimos en la liturgia, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Nosotros somos la iglesia y la fe son las obras. No tomes en cuenta nuestros pecados. Ya no los va a tomar. Porque ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Entonces así decimos, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, aquí está su palabra, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. Que así sea. Así le decimos en la liturgia a nuestro Señor. Dios castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros, desprecian la voluntad del Señor, son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Dice Pedro, pues los va a castigar. Acuérdense que el pecado es estar en ausencia de Dios. Y no es que Dios vaya a castigar, ya uno mismo se castiga. Desde el momento que eres una mala persona, ya te estás castigando porque ya estás alejado y tu destrucción está total. Nosotros deseamos regresar con Dios de donde hemos venido y muchos ya no regresan. Esa luz, esa energía, ese espíritu, esa alma será destruida porque no tiene cavidad en la casa de Dios, por decirlo así. Ya no regresa. Pero son menos, no vayan ustedes a pensar que son muchos. Sí, hay mucho pecador, hay mucho malvado, Por eso les digo a todos esos descuartizadores, secuestradores, violadores, asesinos, rateros, sí, a los que humillan, mancillan, a los que atacan al prójimo. Ustedes dirán, están enloquecidos, están enfermos mentales. No. Son seres humanos que están llenos de maldad, simple y llanamente. Así es. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven a condenar con insultos a esos poderes de parte del Señor. Si los ángeles, que son más poderosos que nosotros, no se atreven
a tener esa actitud de maldad. Y les digo, los demonios no tienen poder por sí solos. Si Dios les permite, es por algo. Esos hombres, después nos sigue diciendo el versículo 12, dice, esos hombres son como animales, aquí lo menciona, mira, no tienen entendimiento, viven solo por instinto, nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden. ¿Cuánta gente habla mal de la palabra de Dios o de Dios? ¿Sí? No, eso ni existe, dice. Ay, ¿cómo crees? ¿A poco tú crees en Dios? Hay otros que dicen, ¿a poco tú vas a misa? ¿A poco tú te confiesas? ¿A poco tú comulgas? ¿A poco tú haces oración? Ay, qué barbaridad. No. Te critican, ¿no? Así lo dice aquí, fíjense. Estamos hablando de que esta carta fue escrita en el año, no sé, 70 aproximadamente, ¿no? Cuando iba a morir nuestro querido apóstol Pedro, ¿no? Ya pasaron miles de años. Y parece que esto está hablando de la gente de la actualidad. En el año 2018 estamos.